Seguimos en la noche. La solidez de la democracia mexicana y la amenaza que enfrentan sus instituciones en medio de la lucha que el Estado libra contra la corrupción del narcotráfico serán los principales retos del presidente electo. Ni tregua ni pacto. Con esas palabras, Enrique Peña Nieto ha advertido lo que serán los ejes centrales de la estrategia de seguridad que implementará durante su mandato. 60.000 muertos por la violencia en México desde que Felipe Calderón lanzó su estrategia para luchar contra el crimen organizado el 11 de diciembre de 2006, a 10 días de haber llegado al Palacio Presidencial. Para el gobierno federal queda claro, no podemos permitir que ningún estado de la República sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia común. Todas nuestras acciones de combate a la delincuencia y crimen organizado deberán estar coordinadas y se realizarán con absoluto respeto a las atribuciones de cada orden de gobierno. Un ejemplo de ello es el operativo conjunto Michoacán, puesto en marcha el día de ayer, al que hemos dado inicio de manera coordinada con el gobierno de ese estado. Además de narcotraficantes y miembros de los cuerpos de seguridad, este conflicto le ha costado la vida a la población civil, entre ellos activistas, periodistas, empresarios y estudiantes. Desde el operativo conjunto de Michoacán en diciembre del 2006, la Secretaría de Seguridad Pública reportó la captura de 82.095 presuntos delincuentes, en su mayoría miembros del Cartel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana y el Cartel del Pacífico, la incautación de 2.700 armas de grueso calibre y el decomiso de 259 millones de dólares, 9.783 toneladas de marihuana y 32,4 toneladas de cocaína. Pero estas dicientes cifras de las autoridades aún no son suficientes para declarar una victoria contra el crimen organizado. 5 ciudades mexicanas están entre las más peligrosas del mundo y el 88% de los mexicanos considera que la situación de seguridad está igual o peor que el año pasado. Desde Estados Unidos, el principal aliado de México en la lucha contra los narcos, provienen voces de preocupación por supuestos vínculos con el narcotráfico de dirigentes políticos. Es el caso de Thomas Yarrington, exgobernador del PRI en Tamaulipas, quien compareció ante las autoridades norteamericanas acusado de haber recibido millones de dólares del narcotráfico. Enrique Peña Nieto se deslindó de este caso y anunció el día de su posesión un cambio de estrategia contra el crimen organizado para reducir los índices de criminalidad. Por ello, reiteré mi compromiso para combatir al crimen organizado, para que dejar muy en claro mi mensaje de que no habrá ni tregua ni pacto, que el combate al crimen organizado habrá de mantenerse y que si bien los resultados que hoy se tienen o el balance que se ha tenido a la estrategia seguida me llevará a establecer un ajuste a la estrategia para que los mexicanos puedan sentir, palpar una mejora. En Ciudad de México saludamos a Emilio Lozoya, es coordinador de Asuntos Internacionales del presidente electo Enrique Peña Nieto. Señor Lozoya, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y gracias por este espacio. Sin duda, señor Lozoya, el reto más grande del nuevo presidente mexicano será combatir la violencia. Hablamos de un gobierno que entrega resultados de casi 50.000, 60.000 muertos producto de la violencia con el crimen organizado. Y el señor Peña Nieto ha hablado de resultados a corto plazo. ¿Cuáles son estos resultados y las estrategias que se tienen pensadas aplicar? Enrique Peña Nieto y su equipo de transición ve dos grandes retos, no solo el de seguridad, sino el de desarrollo y crecimiento económico. Los últimos 10 años, la última década, México creció una tasa promedio de 1.7% únicamente, lo cual también evidentemente pues no propicia una situación en la cual los temas de seguridad se pueden resolver de una forma muy fácil. Entonces son esas dos grandes prioridades, generación de empleo, crecimiento económico y evidentemente estabilizar y mejorar significativamente el problema de seguridad. ¿Cuál es un resultado a corto plazo? Pues disminuir el nivel de violencia y los índices de crimen en los primeros 2 años de gobierno. ¿Cómo se va a hacer, señor Lozoya? ¿El ejército va a continuar en las calles? Ya se ha hablado de una especie de guardia civil con unos 40.000 efectivos. ¿Han ustedes también solicitado asesoría internacional
a personalidades con éxito en materia de seguridad como el general Oscar Naranjo. ¿Cómo van a implementar estas medidas? Es correcto. La asesoría de alguien quien admiro y que el pueblo colombiano también, donde goza una gran admiración como el general Oscar Naranjo, obedece a una visión que nosotros ya no vemos el crimen organizado como un tema exclusivamente nacional, sino que es un problema transnacional. Y realmente, en particular un país que tiene al norte al principal consumidor de drogas del mundo, pues tiene que ver esto con una visión regional, una visión en la que hay una colaboración de distintos países, en particular enfocados a Centroamérica. Yo te diría que es una zona donde hoy en día se pueden lograr una mejoría significativa para que también dentro de México la situación de combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico, mejore. ¿Qué queremos hacer? Un par de elementos adicionales. Vamos a unificar las policías estatales. México es una federación, Jason, en diferencia de Colombia, que es un estado más centralista. Aquí los gobernadores tienen unas facultades y unos derechos muy importantes. Entonces se va a colaborar con ellos para pasar una reforma que unifique las policías municipales y estatales para que por lo menos a nivel estatal haya un mando único. Segundo, una estrategia que alinee los incentivos de las policías estatales y la policía federal, y que hoy en día pues realmente cada uno, tanto los municipales, los estatales y los federales, han tenido sus propios incentivos y han sido distintos. Tercero, como tú mencionabas, aumentar el número de efectivos en la Policía Federal, que hoy en día pues anda por los 30,000, 35,000 efectivos. La idea es duplicarlo, y además muchos de los militares que hoy en día ayudan en estas labores de seguridad, entrenarlos y cambiarlos, digamos, yo te diría, de denominación a lo que sería una Gendarmería Nacional, y estamos planteando que sean aproximadamente 40,000 elementos. Sí. ¿Qué decir, señor Lozoya, ante las dudas de quienes puedan pensar que este gobierno, como en el pasado lo hicieron algunos otros gobiernos priistas, contemplara la posibilidad de hacer pactos con los grupos armados, con los grupos criminales? Nosotros creemos que estas pues, son aseveraciones absolutamente sin fundamento. La corrupción es un problema que ha aquejado a los tres principales partidos de este país y no exclusivamente al nuestro. Es un tema que como país deberemos de enfrentar y mejorar y subir a toda la sociedad en su contexto para que esto se pueda mejorar en los siguientes años. Son temas totalmente infundados, y yo te diría que pues Enrique Peña Nieto, como su experiencia de haber gobernado el estado más grande de México en términos de población y de Producto Interno Bruto, pues fue muy satisfactoria, con altos índices de aprobación, y este mismo liderazgo se ejercería a nivel nacional para limpiar pues las posibilidades de que la corrupción siga latente. En particular, yo compartiría contigo una propuesta muy importante que tenemos, que es la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que sea independiente, tanto presupuestariamente como en temas de decisión, y sea un organismo descentralizado que permita que la población denuncie de una forma mucho más activa actos de corrupción a cualquier nivel de gobierno. Señor Lozoya, usted que coordina los asuntos internacionales del señor Peña Nieto, ¿cómo van a lograr engranar la relación con el gran vecino que tienen ustedes, con Estados Unidos? Los últimos 12 años, es decir, cuando ha gobernado el Partido Acción Nacional, se ha concentrado en dos temas en la relación México-Estados Unidos. Uno, el tema de migración, y dos, el tema de seguridad. Son dos temas complejos que, si bien nosotros seguiremos apoyando la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos, que son casi 11 millones de mexicanos que viven allá, y que a veces pues, los norteamericanos, en particular en algunos estados, han pasado legislaciones que violentan los derechos humanos y separan a familias, nosotros seguiremos apoyando esto, cabildeando para que el Congreso de Estados Unidos apruebe una reforma migratoria integral que beneficie a ambos países. El tema de seguridad, pues yo ya lo comenté,
nos gustaría colaborar mucho más con ellos y con otros países del sur para ver al crimen organizado y al narcotráfico como un fenómeno regional, pero donde se vería un cambio importante, Jason, sí, es en ampliar la agenda a dos temas adicionales que tienen que ver con el desarrollo económico. Si hay un tema en común, un reto en común que México y Estados Unidos tienen hoy, es la falta de empleos. sí. Y tenemos el Tratado de Libre Comercio que nos unificó prácticamente nuestras economías a nivel comercial de una forma intensa. Comerciamos más de 1.200 millones de dólares al día entre las dos economías, y claramente hay oportunidades adicionales y unas políticas que Enrique Peña piensa implementar que generarán empleos en ambos lados de la frontera. Sí. Me refiero específicamente a la inversión masiva de capital privado en infraestructuras a través de concesiones, y segundo, la reforma energética que independientemente de Estados Unidos nosotros llevaremos a cabo para permitir que el capital privado coinvierta Sí. con la empresa estatal en este país, generará grandes oportunidades de inversión que posiblemente, o más bien seguramente por la cercanía y la vecindad, sea en parte capital norteamericano, pero sí, seguramente también serán empresas, ojalá de Colombia, ojalá de Europa, de Asia, etcétera. Pues señor Emilio Lozoya, coordinador de Asuntos Internacionales del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, es un gusto haberlo tenido aquí en el programa La Noche. Jason, un gran interés de nuestro proyecto por acercarnos a Colombia. Te agradezco a ti y a tu auditorio esta oportunidad y espero conversar pronto. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. En Ciudad de México, señor Pascal Beltrán del Río, ¿qué le espera a México en materia de seguridad? Si bien Enrique Peña Nieto no se ha comprometido a fijar plazos para reducir los índices de violencia, pues ha dicho que va a mantener políticas como la del presidente Felipe Calderón de seguir con el ejército en las calles. ¿Cómo analiza usted la posibilidad de esta implementación de medidas? Pues yo creo que sí, Jason. Ante situación similar, una estrategia igual, pues daría los mismos resultados. Él se ha comprometido a reducir la violencia. No hemos escuchado de plazos, no hemos escuchado tampoco en qué consistiría la nueva estrategia. Entiendo que es razonable que todavía no lo haya definido. Todavía no ha nombrado a su gabinete y ahí veremos pues quiénes son los responsables. Ha hablado de crear un nuevo cuerpo de seguridad llamado por él Gendarmería Nacional. Ha hablado de reforzar a la Policía Federal, pero solamente hasta ahí. Esa es la única información que tenemos. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, pero pues una vez que se define esa estrategia, pues sabremos los mexicanos qué esperar.